Edilia Ramírez, y mi punto a tratar es proceso histórico de la psicología escolar. La construcción de la identidad de la psicología escolar se deriva en las diferencias históricas. La psicología educacional emergió con el siglo XX de manera paralela al desarrollo de la psicología como ciencia autónoma. Su objetivo fue aportar a la educación los avances que aparecían en el campo de la educación, en los procesos del aprendizaje y procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje escolar. Las raíces de la psicología de la educación son remotas con el pensamiento filosófico griego, donde ya estaban planteadas las grandes interrogantes de la psicología de la educación, como la naturaleza del aprendizaje, la relación profesor-alumno o los métodos de enseñanza. En los pensamientos de Aristóteles encontramos ya el germen que con el tiempo sería la psicología de las facultades. En los tiempos modernos, en los procesos cognitivos, al comienzo del siglo XX era una disciplina que intentaba aportar conocimiento y estrategia a la educación, sin participar en el currículum educativo ni de la formación de los maestros. Histórico de la psicología escolar tenemos algunos autores. Primero, en la Edad Media, Descartes, de 1875, pensaba que el conocimiento residía de las ideas innatas, mientras Locke pensaba lo contrario. Él creía que las ideas no eran innatas, sino que surgían de las experiencias sensoriales, es decir, que el aprendizaje provenía de las experiencias. En 1890 y 1920 se separa la filosofía y aparecen los test mentales, teoría del desarrollo infantil y procesos de aprendizaje. Mientras James en 1942 y 1910 publicó un libro de los principios de la psicología. Estos han servido de pautas para enfocar los problemas psicopedagógicos. Stanley Hahn, de 1893, fue el primer psicólogo educativo que escribió entre el desarrollo de la psicología y de la educación. Binet en 1905 fue quien desarrolló el primer test para medir la inteligencia abarcada, los procesos mentales y complejos. Claparède en 1905 decía que para poder educar mejor a un alumno hay que conocerlo bien, y creó una institución para la formación de psicólogos educativos. Thorndike y Hooke en 1874 y 1949, la psicología de la educación queda totalmente constituida como una disciplina diferente que centra la problemática educativa en torno al aprendizaje y lectura. La consolidación. La fecha de la consolidación de la psicología de la educación se establece en el año 1917, donde comienzan las pruebas psicológicas en las reclutas del ejército. Por último, en la década de los 50, la psicología de la educación estuvo a punto de desaparecer, ya que otras divisiones trataban los mismos temas o invadían su campo. Al final las cosas fueron cambiando y poco a poco se recuperó, hasta el punto de colocarse al frente de las divisiones de la APA, ocupando una posición de privilegio como la que tienen hoy en día. Gracias. Existen diversos marcos legales dentro de la educación en Venezuela, teniendo así como máxima ley a la Constitución. De esta misma surgen la Ley Orgánica para la Educación y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Estas leyes cumplen distintas funciones entre sí. Por ejemplo, la LOPNA, ella se encarga de velar por los niños y niñas adolescentes para que sus derechos puedan ser respetados. La Ley Orgánica para la Educación abarca todo el sistema educativo venezolano y se encarga de proteger tanto al docente como al alumno, desde educación básica hasta nivel universitario. Y por último tenemos la Constitución. Esta se encarga de proteger a toda la sociedad y velar para que sus derechos sean cumplidos. Estas leyes se encargan tanto de proteger como de sancionar. Cuando se sanciona, se pueden ver implicadas distintas leyes, como por ejemplo, si un docente falta a su función, sobre él recae la Ley Orgánica para la Educación y la Ley de Carrera Administrativa. También, si un docente llegase a maltratar a un alumno, siendo este menor de edad, sobre él recae la Ley Orgánica para la Educación, la LOPNA y la Ley de Carreras Administrativas. En conclusión, podemos decir que aunque
cada ley trate distintos entes de la sociedad, estas mismas se complementan para así poder hacer valer los derechos de cada ciudadano. Siguiendo el mismo orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre la historia de la psicología en Venezuela. Y es que como cualquier otra disciplina científica, el desarrollo de la psicología en Venezuela estaba muy ligado a lo que es el ámbito académico. En 1946 es donde empieza a dar sus primeros pasos, teniendo como escenario las aulas del Instituto Pedagógico de Caracas. El doctor Eugenio González, quien fue filósofo, exministro y rector de la Universidad de Chile, que para la época se encontraba residenciado en nuestro país, dicta los primeros cursos de psicología en esta casa de estudios. A su vez, en compañía con el profesor Francisco de Olmos, quien a través del curso de psicotecnia entrena a algunos profesores de la institución en el manejo adecuado de las pruebas psicológicas. 2 años más tarde, para el 1948, el Consejo Venezolano del Niño, quien era la institución encargada de la atención del niño de la población infantil venezolana, organiza un curso que tiene como título Técnicas de Observación Psicológica, donde tiene una duración de 2 años y donde se entregaban certificados de aprobación. 2 años más tarde, para 1950, como una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, inicia sus actividades en el Instituto de Psicología y Psicotecnia, dirigiendo sus esfuerzos hacia el campo de la orientación vocacional y la organización de los estudios de psicología a nivel universitario del país. En esa misma época, ¿verdad?, pero en la ciudad de Mérida, se crea un instituto de psicosíntesis, quien está dirigido por Oliver. Siguiendo el mismo orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre la historia de la psicología en Venezuela. Y es que como cualquier otra disciplina científica, el desarrollo de la psicología en Venezuela estaba muy ligado a lo que es el ámbito académico. En 1946 es donde empieza a dar sus primeros pasos, teniendo como escenario las aulas del Instituto Pedagógico de Caracas. El doctor Eugenio González, quien fue filósofo, exministro y rector de la Universidad de Chile, que para la época se encontraba residenciado en nuestro país, dicta los primeros cursos de psicología en esta casa de estudios. A su vez, en compañía con el profesor Francisco de Olmos, quien a través del curso de psicotecnia entrena a algunos profesores de la institución en el manejo adecuado de las pruebas psicológicas. 2 años más tarde, para el 1948, el Consejo Venezolano del Niño, quien era la institución encargada de la atención del niño de la población infantil venezolana, organiza un curso que tiene como título Técnicas de Observación Psicológica, donde tiene una duración de 2 años y donde se entregaban certificados de aprobación. 2 años más tarde, para 1950, como una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, inicia sus actividades en el Instituto de Psicología y Psicotecnia, dirigiendo sus esfuerzos hacia el campo de la orientación vocacional y la organización de los estudios de psicología a nivel universitario del país. En esa misma época, ¿verdad?, pero en la ciudad de Mérida, se crea un instituto de psicosíntesis, quien está dirigido por Oliver. Funciones del psicólogo escolar con los alumnos: prevención y diagnóstico. En la parte de la prevención, los psicólogos escolares se encargan de la evaluación de cada uno de sus alumnos. Entra la parte de salud mental, es donde hacen las evaluaciones pertinentes para indagar a ver en qué hay deficiencias, si hay algún problema dentro de su casa, cómo va el funcionamiento y el rendimiento escolar. El diagnóstico ya entra en la parte de diagnosticar por medio de las pruebas psicotécnicas si hay alguna deficiencia, si hay algún problema, si hace falta intervención terapéutica, etc. La intervención ya cuando se tiene previo al diagnóstico, ya ahí se aborda el problema en diferentes terapias, puede ser cognitivo-conductual, se involucra a los padres, representantes, se van dando tips o pautas a los docentes para abordarlos en el salón. Con los docentes, la información diagnóstica.
Se le imparte la información diagnóstica a los docentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar al tanto, así como el equipo multidisciplinario que se encarga de abordar todos los tipos de casos, diversos tipos de casos, en los distintos salones de clase. La información diagnóstica detalla con exactitud todo lo que viene siendo las deficiencias, rendimiento, problemas de salud, si hay algún déficit de atención, alguna patología, etc. El asesoramiento. El asesoramiento a los docentes es cómo se va a abordar la problemática dentro del salón, cómo voy a tratar a ese niño o a esa niña. Por lo menos en los distintos casos aquí en Venezuela, en las aulas, nos encontramos con diferentes niños que tienen TDAH, trastorno del espectro autista, entre otros. Y ahí entra el papel del psicólogo para poder abordar ese tipo de casos. La formación. La formación es muy importante, de hecho considero que es fundamental dentro de las aulas ahorita la formación de docentes sombras para poder abordar todos los casos. Como sabemos, aquí en Venezuela hay aulas integradas, no se pueden excluir de la educación formal a los niños que tienen alguna deficiencia o algún problema. Entonces, todos esos docentes están capacitados por un psicólogo para poder abordar este tipo de problemática. Con los padres, la información diagnóstica. A los padres y representantes se les tiene que hacer saber si hay algún tipo de problema o deficiencia dentro de su salón, para que ellos también dentro de su casa aborden el tema, la problemática, con diferentes tareas, actividades, la ayuda para poder sacarlos de alguna manera adelante y que su rendimiento académico no se vea más afectado. La formación. La formación por parte del psicólogo hacia los representantes es dar talleres, charlas, instruirlos en todo lo que es el ámbito escolar, en cuáles son las problemáticas que se presentan en el área educativa. Una de ellas es el bullying, mucha prevención en el embarazo precoz, drogas, todos esos distintos temas que influyen mucho en el comportamiento y en la deficiencia del rendimiento escolar en los alumnos. La intervención ya viene siendo por parte del psicólogo, en este caso con los padres y con el alumno. También de alguna manera involucran a los profesores para poder llevar a cabo una terapia que sea buena y que ayude al núcleo completo para poder concluir con todo lo que es el rendimiento escolar. Muchas gracias. Mi nombre es María Gámez y yo les voy a hablar sobre el Código de Ética del Psicólogo Escolar, el cual está compuesto por 8 capítulos. El capítulo primero nos habla de las disposiciones generales, el cual está compuesto con los artículos más importantes del 1 al 18, el que nos va a hablar sobre el comportamiento y las actitudes que debe tener un psicólogo escolar en su área. El capítulo segundo nos habla sobre los deberes para con la profesión. Esto está compuesto por los artículos del 20 al 30. Y esto nos habla sobre que el psicólogo siempre debe tener una buena ética, bien sea suya o de otro profesional. El capítulo tercero nos habla de los deberes para con los clientes. Está compuesto por los artículos entre el 31 y el 40. Este capítulo nos habla sobre la ética que debe tener el psicólogo escolar hacia sus pacientes.
El capítulo cuarto, que está compuesto por los artículos 41 hasta el 46, nos habla de los deberes para con nuestros próximos colegas. Esto quiere decir que nosotros no debemos tener nunca una mala reputación sobre otro psicólogo. El capítulo quinto nos habla sobre los deberes con la investigación, que está compuesto del artículo 47 al 60. Este nos dice que la investigación debe tener un buen desarrollo para la psicología sin causar malos impactos en la sociedad. El capítulo sexto nos habla de los deberes de la docencia, que está compuesto por los capítulos del 61 al 67. Este nos habla sobre que el psicólogo debe mantener a los estudiantes para que tengan un mayor desarrollo en el conocimiento. El capítulo séptimo nos habla sobre los deberes en la intervención psicológica. Este está compuesto por los artículos del 72 al 79. En este, el psicólogo debe mantener el secreto profesional de la persona a la que esté tratando en este momento. Y para finalizar tenemos el capítulo octavo, que nos habla sobre los deberes de evaluación y uso de los instrumentos, que está compuesto por los artículos del 81 al 89. Este nos dice que el psicólogo tiene el deber de explicarle a su paciente con qué método lo va a evaluar de una forma entendible para el 89. Este nos dice que el psicólogo tiene el deber de explicarle a su paciente con qué método lo va a evaluar de una forma entendible para sí mismo. Como conclusión, podemos decir que el código de ética del psicólogo escolar es muy importante, ya que el psicólogo debe regirse por todos estos artículos ya mencionados para tener un buen desarrollo y el mejor dentro de una institución. Espero les haya gustado esta exposición y sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.